para el día de hoy, tenemos Q&A, tenemos preguntas y respuestas y tenemos pues formuladas algunas que se hicieron o que se han hecho durante las clases pasadas que parecen ser muy interesantes o que son muy interesantes pues. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy, sobre, sobre algunas dudas que han quedado o que han formulado ustedes mismos hablando directamente en las clases que hemos tenido de barismo. Y con eso es que vamos a desarrollar el tema de hoy. Va a estar muy chévere. Entonces, bueno, ya casi nos vamos acercando como a la hora de arrancar. Bueno, mientras tanto a todos los que han ido ingresando, bienvenidos, bienvenidos a todos. Qué placer estar de nuevo por acá con ustedes, compartiendo estos raticos de los miércoles que han crecido bastante. Qué bonito ver eso, ver que eh, a más personas les interesa estar aprendiendo sobre temas del café. Y, y pues nada, eso es algo que nos va a servir muchísimo a todos los que nos dedicamos al café o bueno, en la industria en general. Son aprendizajes múltiples los que tenemos ahí. Entonces, bueno, yo creo que podemos ir empezando mientras tanto. Igual soy capaz aquí de gestionar la gente que va entrando al mismo tiempo. Entonces, bien. Todos me escuchan bien, ¿cierto? ¿O tenemos algún problema de pronto con el sonido para ir solucionando antes de que empecemos? Todo bien, perfecto. Muy bien, muy bien. Listo, perfecto. Listo, muy bien. Listo, ahí tenemos varias confirmaciones de que todo está melo. Listo. Bueno, entonces ahora sí, chicos, vamos a dar inicio a este salón de estudio y vamos a empezar a responder algunas preguntas que habían quedado de algunas clases pasadas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una muy importante y es, a ver, ¿por qué es importante la crema del espresso? ¿Por qué es importante la crema del espresso? Entonces, bueno, aquí pueden haber varias cosas. Y es saber primero que todo la crema del espresso que contiene. La crema del espresso en su gran mayoría está compuesta por algunos lípidos, grasas, ¿sí? Que son los que forman como esta coloración dorada encima del espresso y algunos otros componentes como trigonelina y lactone y otros componentes que también son un poco amargos en algunos casos. Hemos podido experimentar que en algunos espresos que no están totalmente calibrados, cuando uno se toma únicamente la crema, se está tomando un sabor bastante potente. De hecho, más que el mismo líquido, es bastante potente. Entonces, ¿en qué radica que sepa bien? En calibrar muy bien el espresso. Cuando tenemos un espresso bien calibrado, cuando conocemos muy bien las características organolépticas del café, pues puede ser de diferentes niveles. Si queremos entenderlo desde el punto de vista químico, lo podemos hacer, pero de manera esencial debemos conocer cuando menos el comportamiento de esos cafés o del café que tenemos para espresso para poder sacar así el mejor punto. Entonces, es importante la crema. Vamos ahora sí a responderlo como debe ser desde el punto de vista visual, en el que si bien un espresso sin crema no es apetitoso tampoco, también por costumbre, porque pues estamos acostumbrados a ver esa capita doradita encima, y cuando eso no está, o cuando es pálida, o cuando es ausente, cuando es anémica, es como, ok, como que algo aquí falló, ya directamente desde la parte visual, ¿no? Por eso es importante. Dos, porque complementa el sabor. Si bien es un sabor un poco más potente que la misma bebida, hace parte del sabor. Y hay algunas técnicas y es que uno puede integrar mejor la crema con una cuchara.
técnica de, otra vez, James Hoffman, que me fascina citarlo en este tipo de respuestas, y es que él explica por qué no debemos sacudir el espresso y sí debemos integrarlo con una cuchara o moverlo con una cuchara. La cuchara ahí va a ayudar bastante a, a no solamente percibir cuando demos un sorbido al espresso, no solamente percibir la crema, sino la crema integrada con la bebida, que eso es lo que sucede a veces cuando tomamos espresso. Nuestro primer sorbo, sí, el primer sorbo va a ser bastante potente porque en su mayoría estamos tomando solamente crema. Entonces, integrarlo ayuda bastante. Esas son como las principales razones. Vamos a avanzar con la siguiente. Entonces tenemos aquí otra que resultó en fecha de clases de extracción y refracción del café del 25 de agosto. ¿Cuál es el porcentaje de extracción de una Golden Cup? Muy específica la pregunta. Muy bueno. Entonces tenemos que una extracción de manera tradicional, porque esto se viene estudiando desde 1955, de hecho, por el doctor Lockhart. Y este señor lo que determinó es que el café tiene un punto límite de extracción según su capacidad soluble, ¿no? Entonces vemos que esa capacidad de sólidos solubles o sólidos que son capaces de migrar al agua y integrarse van desde el 0 hasta el 30% del contenido del grano o de la masa de café total. Ahora, haciendo experimentos desde esa época, vemos que las mejores extracciones o los mejores sabores se pueden situar entre el 18 al 22%. Eso es lo que determinamos como una Gold Cup. Y que a su vez en fuerza tendríamos unos sólidos totales disueltos, o sea, una medición de sólidos en la taza, entre 0, entre 1.15 y 1.35. Esa es la medida de la Gold Cup, o sea, fuerza entre 1.15 y 1.35 y una extracción entre el 18 al 22%. Nos queda más fácil comprenderlo de la siguiente manera. Voy aquí a abrir un documento para que podamos verlo de manera pues visual, para que lo podamos entender más fácil. Vamos a abrir aquí, estamos hablando directamente de Expreso, cojamos la de Expreso un rato. Entonces vamos a compartir por acá. Entonces, bueno, aquí estamos viendo el formato, ¿cierto? Estamos todos viendo el formatico. Si observamos, vamos a ver que esta gráfica está distribuida o relacionada con tres dimensiones. Una es la fuerza, que es esto que vemos de manera vertical, y la otra es la extracción que vemos de manera horizontal. Y la que atraviesa las dos o la que encuentra ambos puntos, el hipotético eje Z, sería el ratio o relación entre agua y café. En Espresso utilizamos relaciones entre agua y café muy pequeñas, porque lo que medimos directamente para calcular este ratio o receta o escala es la cantidad de bebida extraída versus la cantidad de café molido que estoy utilizando. Entonces, si hablamos de una Golden Cup, pero bueno, perdón que también esto es importante porque si hablamos de una Golden Cup o Gold Cup, estaríamos hablando de que los valores para filtrados estarían entre 1.15 a 1.35 de fuerza y entre 18 a 22% de extracción, cosa que para Espresso también es muy similar. Quiero que observemos ahora la de Espresso, pero la de Espresso cambia es en la fuerza, en donde tenemos un máximo de 18%, que es bastante fuerte, como un mínimo de un 5% para lo que son expresos lungos o expresos más largos. Pero si se dan cuenta, la extracción va entre el 18 al 22% momentáneamente entre esos valores. Ahora, ¿que esto es debatible? Claro que sí, todo lo que ustedes quieran. Esto se puede debatir tanto como se pueda el tema. ¿Por qué? Porque el café también es muy contextual, el café es muy del disfrute, y si a una persona le gusta una extracción distinta a lo que esté dentro de este cajón, no hay que discutir, le gusta y punto.
no hay nada que hacer. Mm, no todo el consumidor es barista, aunque el barista sí, pues debería ser consumidor, eso sí, pero no todo consumidor es barista y no está en el deber total de entender el café de una manera pues tan avanzada. Si el cliente es así de sofisticado, está perfecto. La cuestión es que aquí también, en este espacio, no solamente hay sabores correctos como debería ser. Lo que pasa es que esta medición nos ayuda a encontrar un equilibrio en el café, que no es de manera estándar, pero nos ayuda a tener una guía, porque hoy por hoy se han hecho experimentaciones y ahí cito al señor Scott Reo, que ha logrado extracciones del 23, del 24, del 25%, situándose en esta zona de acá, que es muy interesante también, utilizando relaciones 1,18, 19, 20 en filtrados y logrando una extracción mucho más alta, con unos sólidos totales disueltos también acordes, a veces altos, a veces de 1,40, 1,35. Pero la cuestión es que se sitúan en esta zona de acá. Y ahí es donde se pone interesante la cosa porque son cafés muy buenos. De hecho, el trabajo del barista es extraer el café, punto final. Pues, entre otros trabajos, ¿no? Porque pues también está el hacer aseo, tener atención al cliente, bueno, muchas cosas que acompañan a lo que es preparar café, pero el fin primordial es saber preparar café y prácticamente debería saber hacerlo con los ojos cerrados. Debería ser un completamente eh, eficiente inconscientemente. Así es como debería ser el barista de manera natural. Ahora, la cuestión es que eh, si sabemos o entendemos que extraer es difícil, vamos a darnos cuenta que llegar a esta zona lo es aún más y de hecho es bastante difícil. Cuando nos situamos en esta zona nos damos cuenta que no únicamente los sabores correctos están aquí, sino que hay distintos lugares de la gráfica donde pueden haber unos sabores interesantes. O sea, si yo a ustedes les digo, hey muchachos, vamos a preparar un filtrado y los voy a evaluar a todos, así, todo arbitrario, los voy a evaluar y les voy a medir los sólidos totales disueltos, ustedes me van a dar el ratio que utilizaron y si no me da dentro de la Gold Cup, pierden. Ahí ustedes pueden alegar todo lo que quieran, pueden decirme, venga, pero eso está mal, porque pueda que a mí me dé un café por aquí, por aquí, por aquí, por cualquier lado de la Gold Cup, pero puede saber horrible. Esa es la cuestión. Las dos formas de calibración que ustedes pueden utilizar a su favor como baristas es el sabor y los números, los cálculos que ustedes puedan hacer. Si ustedes saben calcular sus cosas, como tratar de definir que si tienen una dosis de café y esa dosis la van a diluir en una cantidad de agua y posiblemente tengan una fuerza y una extracción con esa relación, posiblemente puedan determinar el sabor. Eso es lo que lo hace a usted buen barista. Entonces, bueno, y además entender pues qué sabor se va a lograr. Si saben que esa relación no funcionó, pues cambiarla. No se casen con una sola receta, que eso es otra cosa. Uno escucha muchos baristas o preparadores de café, de todo en esto, que no, yo preparo café 1,15 porque es que me encanta, sí, pero entonces si te doy un geisha bien floral, delicado, eso no va a funcionar. Tienes que diluirlo un poco más, porque lo que vas a hacer es concentrar todas esas ideas, concentrar todas unas notas que, si bien son deliciosas cuando están así mismo concentradas, pues ya no lo van a hacer tanto, ya no va a ser tan interesante. Entonces, es importante que sepan tomar decisiones, que de eso se trata. No hay estándares. Métanse eso en la cabeza, así taladrado. No hay estándares. Ustedes tienen que hacer experimentación todo el tiempo. Y eso los va a hacer buenos baristas, va a hacer que eh, incremente no solamente su conocimiento, sino también su habilidad deductiva con los cafés y además van a ser muy propositivos cuando de satisfacer a un cliente se trata, que para eso estamos, en últimas. Bien, vamos a ver otra pregunta. Entonces tenemos, que de hecho están por aquí. Entonces teníamos también preguntas que surgieron en la clase de ambiente de preparación. ¿Por qué se preparan filtrados en una tienda de café siendo el espresso el más eficiente para esto? Bueno, es una muy buena pregunta. Entonces, volvemos aquí a lo mismo.
¿Por qué se prepara un filtrado en una tienda de café sabiendo que dispongo de espresso? Entiendo la pregunta si es que puede ir por el lado de saturar una carta, o sea, tener un excesivo ampliamiento de base. Ampliamiento de base, ¿qué es? Es cuando de una misma materia prima estoy sacando múltiples productos. Y esto pasa con muchas cosas. Con el café, primero que todo, pues sucede mucho, porque pues si hablamos de bebidas a base de espresso, pues hay expresos, café americano, latte, cappuccino, mocha y todo lo que usted quiera. Pueden haber bebidas frías, bebidas calientes, bueno. Ahora, ¿por qué si tenemos toda esa carta y esas opciones con espresso y las preparaciones de espresso, sabiendo que es más eficiente en cuanto a tiempo? Sí. ¿Por qué se decide preparar filtrados? Hay varias razones. Y la principal es esta de aquí. Es la cantidad de fuerza que logra tener un espresso. Y el sabor no se compara a lo que podemos lograr extraer en un filtrado, lograr equilibrar en un filtrado. Si bien nosotros al preparar un café americano utilizamos un espresso, digamos aquí, situado al 10-11% de fuerza contra el 19-20% de extracción, vamos a agarrar ese espresso y lo vamos a diluir en agua, jamás vamos a llegar a bajarlo a estos niveles de comportamiento de un filtrado. Tendríamos que poner muchísima más agua de lo normal y ahí el sabor del espresso se pierde por completo. Vamos a tener un café completamente aguado, débil, que no se compara con el sabor de un filtrado. Entonces, una de las razones es por sabor, ¿sí? Otra de las razones es por gusto también de las tiendas de llevar preparaciones manuales por diferenciación, por tener preparaciones manuales disponibles a los clientes, por tener más opciones, por por la utilización más eficiente de la materia prima, porque si bien cuando tenemos una ampliación de base bastante grande, tenemos bebidas de espresso, digamos que tenemos 6, las clásicas, y tenemos filtrados, utilizando esos mismos cafés que tenemos dentro de la tienda disponibles. Estamos rotando más inventario. Es una parte positiva. Entonces, la rotación de inventario es la segunda, la primera es el sabor y la tercera es la diferenciación. Porque si bien una tienda que únicamente prepara espresso contra una tienda que prepara espresso y filtrados, pues es un poco más fácil diferenciar la que prepara espresso y filtrados o la que prepara filtrados únicamente, porque ya estamos un poco acostumbrados a lo que son las bebidas a base de espresso y aún así pues no calibramos bien, hay que decirlo. Debe existir una opción un poco más ligera y amplia de percibir el sabor del café y de disfrutarlo. Entonces ahí están los filtrados justamente haciendo esa tarea. Bien, tenemos otra pregunta aquí. Entonces, dice, ¿es recomendable consumir el café solo o acompañarlo con cierto tipo de comidas? ¿Y cómo es este maridaje? Ah, bueno, ahí nos metemos a un tema directamente de gastronomía. En gastronomía, bueno, en mis clases de vinos, de somelería, cuando estuve estudiando en el SENA hace ya bastantes años, pude aprender que existía eso que se llama el maridaje. Para eso, pues también nos daban una pequeña formación en gastronomía y nos damos cuenta que existen maridajes por complementación, digámoslo así, o en aras de complementar. Y la otra forma es en aras de discernir el sabor. O sea, complementarlo sería que yo tengo un café muy cítrico y lo puedo acompañar con otros sabores cítricos, como, no sé, un pay de limón, como, no sé, una torta de naranja o cosas así. Y si yo quiero discernir el sabor, pues el contrario de lo cítrico puede ser una sensación amarga, puede ser, y entonces mezclamos el café con algunos sabores amargos como el agua tónica, como, bueno, algunas otras bebidas o sabores amargos que podamos encontrar. Y también va muy bien en la parte
de oponer el sabor. Si tenemos un café que es bastante ácido, lo podemos maridar muy bien con algunas carnes rojas que pueden llegar a complementar muy bien el sabor ácido. Porque si bien la acidez del café nos mancha un poco la boca y hace que se deteriore un poco la proteína de las encías que tenemos en nuestra boca. La proteína se deteriora un poco y sentimos un poco de astringencia también. Si bien la astringencia en el café es mala, pero cuando un café es muy ácido es imposible no sentirla. Es un poco ahí lo que va a estar. Cuando tomamos un trozo de carne jugosa y la ponemos en la boca, lo que hacemos es recuperar inmediatamente esas proteínas que habíamos perdido con la parte astringente o ácida del café. Es una sensación muy, muy interesante. Otra puede ser si un café también tiene un buen contenido de acidez, podemos mezclarlo con un sabor complementario que podría ser un salmón, ¿sí? Cuando uno mezcla el sabor de un salmón bien cocido, bien jugoso, con esos sabores hacia el limón, hacia la mandarina, es completamente complementario, es muy interesante. Ahora, con dulces, el casado perfecto del café es el chocolate, eso sí. Siempre vamos a tener que complementar café con chocolate, es de dioses y puede ser cualquier tipo de chocolate, chocolate con leche de la más baja calidad que encontremos o chocolates de la más alta calidad que son los más puros y finos como cacaos al 80, al 90%. Y el complemento es maravilloso. Si bien un cacao que sea el 80, 90% de concentración es en gran parte amargo y el café también, nunca los he encontrado, desde mi punto de vista, nunca los he encontrado chocantes, sino más bien complementarios, porque hay hasta un punto en el que se encuentran esos sabores. El café también goza de varias partículas no, compuestos que han sido desarrollados en el tueste que nos pueden evocar al chocolate, que nos pueden evocar esos sabores eh, muy similares. Y ahí es donde encontramos gran afinidad. Ah, sí, el café con chocorramo, Carlos. Muy bien, sí. Eso es otra cosa que es de dioses, es otro casao fantástico. A mí me encanta también es prepararme un cafecito normal, cualquiera, y me encanta, no sé, esto es como muy de niño chiquito, pero pues bueno, y me encanta mojar galletas Oreo. No sé por qué, pero es que ese sabor de mantequilla que tienen la crema de las Oreo, no sé por qué para mí es tan complementario. Uy, café en pingüinito, sí, también. Esos de Marisela, Marinela, creo que es. Uy, eso es increíble ese sabor. Eso es una cosa muy loca. Bueno, casi siempre con dulces es completamente complementario, pero los invito a que también lo prueben con carnes rojas y carnes blancas, que también es muy bueno. Más que todo con pescado, en este caso, con atún, con salmón, funciona muy, muy bien, muy bien. Me encanta el sabor del café complementando. Con carnes rojas también, pero la carne, no cualquier tipo de carne, porque pues cuando uno simplemente frita una carne, ya el sabor no es tan complementario porque la grasa de la carne es mucho más potente que el sabor del café y lo borra por completo. Debe ser ojalá un solomito, un filet mignon, algo que no sea tan grasoso, pero sí jugoso. Ese es el truco ahí. Y en cuanto a calidades de café, ahí yo creo que la exigencia puede ser de acuerdo al gusto de la persona. Si le gustan cafés expresivos hacia la acidez, brillantes, van bastante bien, mientras que si le gustan cafés que son un poco más amargos, pienso que puede complementar más con carnes rojas que con pescado, digamos, con pollo también, sí. De hecho, hay salsas que se logran a partir del café, que es otra cosa, y es un acompañamiento perfecto para las comidas. Está como muy bueno esas pruebas. Bueno, tenemos otra aquí, el maridaje. Luego aquí tenemos desgasificación y empaques. Es un tema, de hecho, es una de las bases de investigación que tenemos pendientes.
porque si bien la desgasificación se ha estudiado desde distintos ángulos y han habido algunos resultados de cómo poder preservar mejor el café, y no solamente preservarlo, porque preservarlo no es guardarlo y tenerlo un año en una repisa y decir, no, es que se está madurando más, es que se está poniendo más bueno, falso. Pero pues en términos de conservación, se han desarrollado empaques, bolsas, válvulas para desgasificación, sí, pero aún no entendemos por completo la desgasificación. Sabemos cosas como que es inversamente proporcional a la altura. Sabemos cosas como que mayor desgasificación indica mayor solubilización de componentes del café, pero menor impacto en sabores, porque en su gran mayoría los volátiles son los que conforman sabores sabrosos en el café. Sabemos que también un exceso de gasificación en el café disminuye la capacidad de extracción que yo pueda tener. Es decir, si ya extraer era difícil, como decíamos hace un rato, ahora sí que con un café gasificado va a ser peor. Prácticamente imposible extraer, porque un café gasificado lo que hace es tener una especie de, ¿cómo decirlo? Como de paraguas, un impermeable puesto encima. Es como cuando uno va en moto y se pone el impermeable para no mojarse. Es algo así. Esa es como la analogía que puedo hacer para poderlo entender. Ay, se cayó esto. Y entonces, cuando el café está cubierto por esa capa de gas, por esa capa de dióxido de carbono, sucede que no es fácil que el agua pueda extraer componentes correctamente del café. Ahora, ¿por qué digo que es una materia en la cual estamos enfocados en la investigación? Es porque si entendemos por completo la desgasificación y empaques y logramos lanzar soluciones, podemos solucionar un problema grande de la industria, es la conservación del café, y es una de las razones por las cuales exportar café tostado es todo un lío, es muy difícil. Si bien el café puede ser tomado como un producto de alto valor, como, no sé, como un reloj Rolex o como un auto, como un Ferrari o como, no sé, productos de alto valor, el café le pasa exactamente lo mismo, pero el problema es cómo hago para preservarlo y que el cliente que me está pagando por ese café y por esos sabores los pueda tener en el lugar donde los compró. Es imposible a día de hoy mantener la calidad únicamente con los materiales que tenemos desarrollados, que se han inventado enlatar el café, que envases al vacío, sí, pero eso no funciona correctamente. ¿Por qué? Porque sí o sí el café cambia de atmósfera, y cuando hay cambios de atmósfera cambian los volátiles o se evacúan volátiles del café, y es difícil poder mantener esa promesa de sabor que en últimas es el valor total que tiene un café en el mercado. Y, y no sé, eso pues eso es lo que ha dificultado mucho como la exportación de café tostado, tanto en grandes cantidades como en pequeñas cantidades. Eso es una locura. Pues uno se lleva café al exterior, claro, uno lleva un par de bolsas y todo, pero se van a dar cuenta que no es lo mismo. Algunas bolsas llegan así todas apretujadas después del viaje, llegan completamente vaciadas de gas o completamente desgasificadas, y eso impacta directamente en el sabor, inmediatamente. Vamos a ver unos cafés un poco más planos, menos expresivos, si bien son un poco más solubles, porque claro, está más dispuesta la materia a solubilizarse, pero en composición de sabor es como, como que falta un poco, como que falta algo, ¿no? Y más cuando ya estamos adentro en esto y somos muy sensibles, estamos más sensibilizados, notamos aún más esos cambios. Bueno, entonces habían preguntas referentes a el agua para el café. De agua para el café, pues hay muchas cosas de las que se pueden hablar. Tengan en cuenta que próximamente vamos a tener clases enfocadas específicamente para hablar del agua para el café, de cómo se diseña, de cómo
se mejora el sabor pensando en el insumo del agua, ¿sí? Y bueno, las van a disfrutar mucho, estén pendientes, que próximamente van a estar ahí. Am, Durante la presentación se habló sobre los conocimientos que debe tener el barista y la importancia de capacitarse y formarse para ser profesional. Bueno, esto es un tema sensible también, porque el ser profesional depende del ojo que lo mire, porque si lo está mirando mi abuela o mi mamá, para ellas ser profesional es tener un cartón ahí pegado en la pared. Eso es ser profesional, ¿sí? Porque no importa si tienes o no tienes habilidades, te graduaste, listo, es profesional. Mientras que cuando venimos pues a la vida real a ejecutar, a trabajar, a montar negocios, a hacer cosas, a solucionar problemas, nos damos cuenta que únicamente obtener, si bien es un reto, claro, porque es un reto graduarse, pero graduarse en últimas no lo es todo, porque faltan habilidades para poder conquistar esos, esos retos de la vida diaria, que son de toda índole, de todo tipo. Si planteamos, por ejemplo, volvemos al tema anterior, solucionar el problema de la desgasificación, no solamente con tener, digámoslo así, el conocimiento teórico en algunas áreas específicas es suficiente, sino que hay que entender por completo el café y además tener una gran base práctica. Ahí es donde uno se viene a entender como profesional, de qué tanto recorrido tiene, cuál es mi valor dentro del mercado, si estoy o no estoy apasionado, porque también eso es como un tema sensible. ¿Cuántas personas se gradúan y pues bueno, no me gustó mucho lo que estoy haciendo? Hay otros que sí, con todo el orgullo y la fuerza es como, ok, lo que estoy haciendo me reencanta y voy a continuar. Y voy a continuar aprendiendo y se convierten en esas personas que tienen el gen del aprendizaje infinito. Por eso les digo que es algo como muy sensible, pero en este caso el barismo tiene varios puntos de vista y es que si bien es una persona que está preparando café en una barra, puede ser una persona que está escampando para encontrar de pronto un empleo que le ayude a apalancarse para poder pagar sus deudas y de pronto hacer otra cosa. Mm, o están las personas que se dedican completamente a la industria del café y que mediante su trabajo es que van mejorando algunas cosas. No solamente se trata de preparar café y demás. Se darán ustedes cuenta que cuando el tiempo pase y ustedes entiendan cada vez más sobre el café, van a darse cuenta que entre menos aprendan del café, más van a aprender, porque hay muchas otras áreas que cobijar. Cuando uno va entendiéndolo, va entendiendo la extracción, va entendiendo el tueste, va entendiendo el análisis sensorial, en fin, toda la cadena productiva, se va dando cuenta que hay cosas que giran en torno al café y que competen a otras áreas. Ahí ustedes van a empezar a identificar como, ok, ¿qué tipo de profesional quiero ser? ¿A qué me quiero dedicar? O si quiero o no ser profesional. Esto va mucho más allá de el certificarse o el lograr pues una meta como lo que sería un cartón. Si bien es algo muy bueno, claro que sí, porque también es un reto, se trata de lograrlo y a veces es difícil, claro que sí, va un poco más allá, porque el cartón no homologa que estés o no listo para enfrentar una barra de café que despacha más de 10 kilos en un lapso de 4 horas, como es el caso de Australia. En zonas de mediano consumo, como Adelaide, esto es una experiencia que nos contó el señor Fabián González, Cafeína Papi, nos contó que despachan en un lapso de 4 horas más o menos unos 14, entre 10 a 14 kilos de café. Es una locura. Eso son muchísimas tolvas, una tras otra, tras otra, tras otra, en un lapso muy pequeño de tiempo. Pero es que uno analiza las ventas y es que son casi 600, 700 bebidas en un lapso muy pequeño de tiempo. Es un boleo increíble. Y bueno, cuando uno no está totalmente listo, o una de dos, o se lanza al ruedo y aprende a hacerlo, o definitivamente, pues como que no, porque es un trabajo que también es duro, hay que verlo. Ser barista es duro. ¿Que uno puede dejar la barra y seguir siendo barista? Claro que sí, porque hay muchas otras áreas que uno puede cobijar. Uno puede dedicarse
a dar servicios de alto valor, puede montar su propio negocio basado en la preparación del café. No necesariamente tiene que ser una tienda, porque pues hoy por hoy existen muchos, pero ahí es donde está la pregunta, como, ¿qué tan capacitado estás, pero tú no, no como qué tanto has hecho dentro de la industria, sino qué tan capacitado estás y listo para poder solucionar problemas de la industria? Esos son como los profesionales eh, reales, digámoslo así, porque hay varios tipos. Entonces, bueno, a ver, otras preguntas que tenemos por aquí. Entonces, ¿cómo se realizan procesos de fermentación prolongada? Bien, estos son temas que son muy largos. Podría tardarme aquí un par de horas expresando todo lo que es fermentación porque es muy largo. De una vez podemos empezar a aclarar algunas cosas y es que la fermentación ocurre en entornos plenamente anaeróbicos. Empecemos por ahí. La fermentación ocurre en entornos completamente aislados de oxígeno. Si tenemos una incidencia de oxígeno en ese sustrato o en esa mezcla o en esa fermentación, digámoslo así, ya tenemos es una cosa muy distinta que se llama oxidación, uno de los debates recientemente generados aquí. Si hablamos de fermentación, estamos hablando de acción de levaduras o microorganismos sobre moléculas de azúcar que lo que hacen es generar algún tipo de energía y por un lado puede generarse alcohol y dióxido de carbono si estamos hablando de levaduras y por el otro lado estamos hablando de generar ácido láctico que si estaríamos hablando de bacterias o lactobacilos específicamente. Ahora, prolongar una fermentación a grandes rasgos sería evitar que el sustrato se eche a perder, evitar que la fermentación se eche a perder. Y esto se logra controlando algunas cosas como el pH, el nivel de pH, evitando que el nivel de pH descienda de los 4.5 grados de pH. Bueno, sí, no sé cómo se diga, pero sí es como la numeración que se utiliza para medir el pH, si vamos de 1 a 14, perdón, de 0 a 14, en donde 7 pues es la mitad, lo que se llama pH neutro. De 7 a 0, esa descendencia nos marca inversamente la proporción a mayor acidez. Entonces, si tengo un pH 1 es extremadamente ácido. Esa es la acidez, por ejemplo, del estómago humano. El estómago debe estar entre valores de 1 a 2, ¿sí? El café en su fermentación debe llegar más o menos en 4, 4.3, 4.5 como máximo para, para estar en un nivel adecuado que se pueda preservar. Pero ahora, si tenemos una temperatura muy alta, llegados muy cerca a los 30 grados, pues se va a acelerar la fermentación y vamos a degradar por completo todo lo que habíamos logrado y se va a lograr una fermentación butírica a partir de ahí. Ahora, si sabemos preservar, tratando de bajar la temperatura según algunos métodos que existen, como enfriando la mezcla o, o guardándola en lugares en donde no hace tanto calor, ahí podemos prolongar un poco más el tiempo. Entonces depende mucho del análisis que hagamos del terroir donde estamos, o sea, de la finca. Cómo se comporta el clima, cómo se comporta el suelo. Bueno, sí, el suelo un poco porque pues de ahí es que vienen todos los microorganismos y levaduras que vamos a utilizar en la fermentación. ¿Cuál es la mano de obra que estoy utilizando y qué tipo de materia prima estoy fermentando? Esos son como los pasos. Prolongar es igual a controlar temperatura, controlar pH, conocer el ambiente para saber cómo actuar, básicamente. ¿Listo? Ahora, tenemos qué características de secado y beneficio en procesos semilavados honey o natural. Bueno, es una pregunta muy amplia también. Características de secado son independientes a el proceso de beneficio, porque uno puede ejecutar un proceso de beneficio lavado, que los hay de muchos tipos, con muchos matices, pueden ser honeys también, y puedo cambiar el tipo de secado. Puedo hablar de un secado parabólico o secados en marquesina, que es básicamente eso.
secados directamente en terrazas, sobre el suelo, con radiación directa del sol. Puede ser un secado en camas africanas, ¿sí? Eso depende de la decisión que tome el caficultor según su clima también, conociendo qué tanta lluvia tiene, qué tanta radiación solar, qué tanta nubosidad. Todos esos son factores para que la persona, en este caso el caficultor, tome decisión de cómo beneficiar su café y cómo elegir un método de secado que sea adecuado. Ah, también existe el secado mecánico. Ya esto es para fincas grandes, fincas que producen toneladas y toneladas y toneladas de café, porque ya pensarán ustedes que secar café es una acción muy, muy difícil y es que deben disponer de un espacio dentro de su finca para poder secar el café. Si es que lo quieren secar pues al sol o en marquesinas y demás. Cuando decidimos, por ejemplo, secarlo en Pásamelo, plancha, Rodolfo, ahí, por favor. ahí vamos a tener un problema del espacio, de que es demasiado café y debemos destinar muchísimo espacio de la finca, lo cual pues no resulta ser tan útil para poder eh, procesarlo correctamente. Entonces, eso es una decisión que depende mucho de de las condiciones que tenga la finca y, y las decisiones que quiera tomar el caficultor. Y por último, tenemos esta otra pregunta que sería, ¿cómo puedo calcular cuánta cafeína me estoy tomando? Pregunta Joan Burbano. ¿Cómo puedo calcular cuánta cafeína me estoy tomando? Es más o menos, existen unos números, porque pues también la cantidad de cafeína puede ser variable según el tipo de café que estamos preparando. Ahora, si bien sabemos que una arábica de manera general, porque pues no es así, pero generalmente sabemos que va entre el 0,6% al 1,6% de cafeína eh, contenida en el grano, de eso logramos extraer más o menos unos entre 180 a 200 miligramos por taza, si hablamos de una preparación directamente de café filtrado, lo que sería ver este lado. En un espresso estaríamos tomándonos entre 40 a 60 miligramos, pero es lo mismo, porque es que un espresso mide 30 ml, 40 ml o 40 gramos, 30 gramos. Es lo mismo. Si ustedes expanden esa misma cantidad de 200, pues la proporción es muy similar. Es un mito como de que un espresso tiene menos cafeína que un filtrado y un cold brew tiene más. Es lo mismo. Lo que pasa es que son, mm, ¿cómo decirlo? Son diluciones distintas, es eso. Es la cantidad de cafeína que se logra diluir de una manera distinta. Que por qué, por ejemplo, el cold brew llega a ser más pateador, ya es un tema de asimilación de la cafeína. Puede que el tomarlo frío sea un poco más estimulante que tomarlo caliente, pero en últimas es tomarlo exactamente igual. Un vaso de cold brew vendría a contener lo mismo que un vaso del mismo tamaño de un filtrado. Es lo mismo, pues preparado con un ratio similar. Entonces, ¿cómo hace uno para calcular cuánta cafeína se está tomando? Pues yo creería que a partir de la taza que estás preparando. Si normalmente uno logra entre 180 a 200 miligramos de cafeína por taza de un filtrado, pues más o menos ronda por ahí la cantidad. Igual no es muy útil en lo que he podido estudiar, ya de manera personal, esta es como mi opinión. Si no es muy útil saber cuánta cafeína uno se está tomando porque la cafeína no es el único alcaloide que tiene el café, es la más popular, es la que se logró sintetizar primero, se logró estudiar, pero no es la única, porque está también, hay algo que se llama caweol, está el lactone, está la trigonelina, son alcaloides que también contiene el café y que también tiene un estilo de estímulo en el cuerpo, que es variable, sí, pero la cafeína no es la única que logramos extraer ahí como alcaloide. Entonces, más o menos es eso. Bueno, esas eran como las preguntas que teníamos como para hoy. No sé si ustedes quieran abrir el micrófono y quieran compartirnos de pronto alguna otra pregunta. No sé si tengan alguna duda o algo que quieran resolver en este instante para ir como cerrando. Entonces, son libres de abrir el micrófono si quieren.
Bueno, no sé si... Yo- Hola José, te ¿Cómo habla Carlos estás? Soto desde Cali. ¿Cómo te ¿Cómo va? vas, Carlos? ¿Bien o qué? Muy bien, sí. Pues yo tengo, digamos que una inquietud sobre la Ajá. cual puedo tener una opinión, pero me gustaría como escuchar tu opinión y si la de alguien más. Y tiene que ver más desde mi óptica de consumidor. Eh, pues cuando uno mira a Colombia, pues digamos que se habla, los números que se ven es que el consumo per cápita de café en Colombia, pues digamos lo que si bien no es de los más bajos, pero para ser un país productor con tanta diversidad cafetera, pues realmente es bajo comparado con un país como Brasil, inclusive otros cercanos. En Colombia entiendo que el consumo per cápita puede estar alrededor de los 2 kilos al año, por cierto, algo así. Ujú. ¿Cuál debería ser, en tu opinión, la estrategia sobre la cual se debería trabajar, sea gremio, federación, etcétera? Es buscar que la brecha de educación o capacitación o entre, que tiene el consumidor, que al final cuando uno mira toda la cadena de valor, pues el consumidor es una parte importante de esa cadena de valor. No solamente una cadena productiva, sino que una cadena de valor donde el consumidor creo que es un eje fundamental. Por ¿Cómo, supuesto. qué se debería hacer o cuál debería ser la estrategia? Buscar educar al consumidor para que consuma café de mejor calidad o buscar educar para que se incremente el consumo de café. Bueno, ahí podemos entrar a, a tomar casos, pues con comprobación. Y es, por ejemplo, nuestro país vecino, Brasil. Sí. Brasil tiene un histórico muy interesante y es la orden gubernamental que se empezó a emitir desde el año 82, si no estoy mal, hasta la fecha en la que Brasil debía consumir cuando menos un 70% del café que produce. O sea, Ujú. el café que ellos mismos producen, ellos mismos se lo toman y aportan a Producto Interno Bruto directamente. O sea, es lo mejor en ese caso uno ser productor de sus mismos, mejor dicho, solucionador de sus mismos problemas. Es decir, si la comunidad necesita tomar café, pues que se tome el café directamente del país. Esa es una. Entonces, ahí se ejecutaron varias estrategias para poder masificar el consumo del café, fuese de cualquier tipo de calidad. Pero hoy por hoy Brasil puntea en no solamente en consumo per cápita en América, porque está muy cerquita de Estados Unidos, el consumo per cápita de Brasil, sino que el dato interesante es que la mayoría de cafés muy buenos que se producen en Brasil se quedan en Brasil, que están exportando es la materia prima menos necesaria para ellos. Eso es algo muy interesante de analizar, que pues bueno, Brasil como cualquier país también tiene sus problemas de orden político, social, de todo tipo, pero en consumo de café me parece que así han hecho un trabajo ejemplar en posicionarse también como país, porque si bien Brasil se ha conocido como estos productores de café que no son de tan alta calidad son indispensables para los blends o para las mezclas de algunas culturas, como la cultura italiana, por ejemplo, que siempre utiliza cafés brasileros o brasileños, Ujú. perdón, con cafés colombianos o cafés centroamericanos o cafés, ¿sí? O cafés mexicanos, porque saben que obtienen unas tazas del gusto de esa cultura y se ha popularizado muchísimo ese famoso blend italiano, o se había popularizado muchísimo porque pues hoy por hoy hay otras cosas, pero esa es como una de las estrategias, es masificar el consumo de una manera no solamente industrial, sino en todos sentidos, en sentido académico, en sentido cultural, en sentido, es que es como inyectar el producto dentro del ADN de la cultura de las personas. Hoy por hoy en Colombia hay personas que sí conocen el café y que están empezando a aprender sobre cómo funciona el café como producto, pero aún es una gran mayoría la que no entiende ni el más mínimo rasgo de funcionamiento del café, solamente que es un polvo que me venden en una papeleta y que lo disuelvo en un vaso con agua caliente y ya.
Eso es. Entonces, como se convirtió en un producto simplista, porque eso es lo que es el café instantáneo, es un producto tan simple que lo que hace es distraer, digámoslo así, la atención del cliente hacia una mejora, ¿sí? Y hacia una sofisticación, porque eso es lo que sucede cuando uno prueba tazas buenas. El bajo acceso a tener tazas buenas dentro de los cafés también lleva a que las personas no se cuestionen, no se sofistiquen en el tema, porque en materia de clientes debe haber de todo. Debe haber muchísimos consumidores de café estándar y deben haber unas escalas de consumidores que han dado el paso a tomar cafés de una calidad un poco más arriba. Y deben haber también consumidores sofisticados que entiendan de todo esto que estamos hablando y que no solamente estén en capacidad de entender esto, sino que también en capacidad de exigir un buen sabor a las tiendas. Que también en las culturas, bueno, más que todo en Colombia se ve mucho eso, que nos falta exigir también un producto bueno. Eso es como también la base. No quedarnos con lo que estamos consumiendo. Estamos dando el paso que dieron los europeos hace muchos años, de hecho hace varios siglos, que es comer por necesidad, sino realmente disfrutar la comida. No dejar de comer por comer, sino realmente sentarse uno a disfrutar la comida, porque si analizamos la gastronomía colombiana, que también es muy diversa y es muy rica, falta un poco del disfrute en la comida, a nivel masivo, quiero decirlo. O sea, muchas Ujú. veces almorzamos o desayunamos porque toca, y ya lo que sea y lo que se venga. Pero cuando nos decimos, vamos a sentarnos a disfrutar, es como ese paso, ¿no? Es un paso de conciencia. Y uno analiza, por ejemplo, la cultura francesa, ahí vemos que ellos buscan, la gran mayoría buscan alimentarse de una manera un poco más exigente, que si bien es un poco más fácil en ese país porque hay una gastronomía muy amplia, siempre se busca como eso, como dejar de comer por necesidad, sino ya comer por gusto, comer por un gran deleite. Y eso acompañado pues de todas las bebidas, como el café, por ejemplo, en la que uno deja de tomarse el café por necesidad, porque necesito el tintico, necesito despertarme ya y empieza a disfrutar sabores. Esa es como una de las maneras de mejorar la brecha. Académicamente, de hecho, se había hecho un trabajo que no sé por qué se detuvo. Hay algo que se llama el programa Toma Café. No sé si ustedes alcanzaron a conocerlo. En Colombia se ejecutó el programa Toma Café que empezó a abordar eh, algunos sistemas de comunicación, radio, televisión tradicionales, periódicos, en donde se hacía masiva la información del café de manera pues importante, recuerdo un comercial que era un taxista que traía a una persona del exterior y que el del exterior le contaba cómo funcionaba el café colombiano y el taxista quedaba más perdido. Era como un ejemplo de que tampoco conocemos el café dentro del país y ese tipo de cosas, pero no sé ese proyecto en qué quedó. Creo que todavía existe, pero no sé en qué quedó, pues. Ok. Y bueno, también hay que ver el tinte político. Eso es otra cosa, que si a nivel político esto no es importante, no va a ser importante para nadie. Si existe esto como política, será importante. Vean lo que pasó en Antioquia con cafés de Antioquia durante la gobernación de este señor, se me olvidó el nombre, Fajardo, creo que fue. El proyecto de cafés especiales de Antioquia, eso posicionó un montón de fincas, pero un montón. Y se puso hasta de moda un montón de temas, se hacían un montón de reuniones, charlas, campeonatos, un montón de cosas interesantes. Y de la noche a la mañana se detuvo el programa y se acabó todo eso. Se acabó. Ya nadie más hace nada. Si bien hay voces que indican como, ok, debemos hacerlo, vamos otra vez, pero ahí se queda, porque no hay una orden política. Entonces, eso es importante desde todos los puntos de vista. Ok, José, gracias. Con todo gusto. Bueno, chicos, ¿alguien más tiene alguna pregunta, duda? A mí tal vez me gustaría aportar sobre ese tema que estaban hablando, que me pareció muy interesante, José. Sí, Omar. Ujú. Creo que hay veces que, bueno, definitivamente el apoyo o la iniciativa del gobierno
en impulsar este consumo, tiene mucho que ver. Y yo lo veo, por ejemplo, en, en datos que he leído sobre cómo los gobiernos impulsan el consumo de algo Ujú, y lo meten. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy común que a través del cine se ujú. impulse el consumo, por ejemplo, del vino. En Estados Sí, Unidos así el es. consumo del vino se elevó muchísimo, pero porque el gobierno empezó a empujar, a financiar algunos proyectos de cine, por ejemplo, y donde les pedían que la gente tomara vino, por ejemplo. Entonces, Sí. fue muy notorio que a partir de esos movimientos que hizo el gobierno, de esas iniciativas, se elevó muchísimo el consumo del vino. Y luego, otro dato por ahí que lo relaciono con esto es, por ejemplo, anteriormente, o el martini originalmente era Sí. con ginebra. Ujú. Y es muy común, muy, muy común ver que los martinis los preparan con Smirnoff. Uy, han Este, cambiado mucho, sí. exactamente, eso fue también justamente por una iniciativa que fue, en este caso, iniciativa privada, que produjo una película, en este caso fue una de James Bond, donde él justamente ahí se tomaba los martinis con vodka. Entonces esta iniciativa fue de Smirnoff y a partir Ujú. de ahí se popularizó tanto el consumo, entonces creo que, creo que la aportación del gobierno en esas iniciativas y hacerlas de una manera inteligente, claro, ayudan muchísimo. Y la otra es que siempre como que deben de ir de la mano con algo. Es decir, en México, en la región norte, se produce vino. Tienen relativamente poco que se produce vino, unos 40 años. Así es. Por ahí en Ensenada, toda esa región. Particularmente, o más bien coincidentemente, o no coincidentemente, sino a partir de ese eh, que se comienza a producir vino en esa zona, Sí. empieza a elevarse muchísimo el nivel de gastronomía en esa zona. Ah, Una sí. gastronomía que antes no se conocía o que no se había desarrollado. Ahorita la gastronomía de Ensenada es una de las Ujú. mejores de México, es muy creativa y todo fue a partir del vino. Entonces, como que eh, tratar de impulsar el consumo solamente del café, creo que es bueno, pero a lo mejor si se relaciona con algo más, no sé, También. Ujú. algo de cultura, alguna cosa así, creo que a veces son iniciativas muy buenas o muy inteligentes. Sí, es verdad. En ese caso el vino es muy jalador. Es muy jalador de la buena mesa, de buen beber, de buen comer. Porque claro, uno, si bien existen algunos vinos que madrían perfecto con algunas pizzas, pues tampoco es que sea eh, una cosa que no se puede encontrar con el vino. Me refiero a la comida un poco más sencilla de elaborar a la comida más elaborada. Y sí, tienes toda la razón, y es políticamente importante trabajar en eso, porque no sé, pero es muy difícil que algo funcione de una manera fuera de la política. Sí o sí hay que conseguir el recurso político para hacer que el café se consuma de una manera importante a nivel dentro de un país. La estrategia Exacto. pues ya es algo que se debe analizar. Pero es que pongámonos a analizar, si nos unimos, por ejemplo, como gremio y empezamos a impulsar, eso se queda obsoleto frente a lo que podría ser una sola acción del gobierno, una sola. Y podemos Exacto. destinar un montón de recursos y un montón de trabajo y un montón de cosas y nos podemos quedar ahí. Es que está visto. Hay que tocar las puertas también del gobierno para que en los próximos años se puedan elaborar políticas públicas de consumo que puedan mejorar el Producto Interno Bruto de nuestros países en Latinoamérica. Es por eso que, por Exactamente. ejemplo, nosotros pensamos en, en, en ayudar, en fomentar, en hacer crecer a 1 millón de caficultores en Latinoamérica, específicamente, porque sabemos que para todos los latinos eso puede ser brutalmente beneficioso en términos de mejoramiento del país a nivel interno. Entonces, de los países, pues de todos. Entonces, eso puede ser muy útil, puede ayudar mucho. Sí, exactamente. A través de, no sé, impulsar el café a través de turismo, por ejemplo, invitar Mm, a que se visiten fincas y todo eso, creo que son buenas iniciativas. Pero sí.
De Sí, es acuerdo. verdad. Así es. Omar, muchas gracias por tu aporte. Es muy, muy acertado. Bueno, chicos, creo que no siendo más, ahora sí vamos a finalizar este Q&A, estas preguntas y respuestas de este primer mes de curso de barismo. Esta, este video lo van a encontrar disponible próximamente en YouTube, porque vamos a montarlo ahí. Y estén pendientes de los próximos salones de estudio, porque vamos a rifar esta tablita, la rueda de sabores de café. Está preciosa próximamente. No sé si la están viendo por ahí, pero próximamente la vamos a estar rifando. Entonces estén pendientes para que se enteren de cómo se la pueden ganar. ¿Listo? Entonces, chicos, no siendo más, solo queda agradecerles a todos por su asistencia. Me encantó compartir este ratico con ustedes. Me encanta que estén cada vez más conectados aprendiendo sobre café y sacando estas inquietudes al aire. Y bueno, nos estamos viendo próximamente en las clases de barismo que estamos dando los sábados y los martes a las 19 horas Colombia. De hecho, este sábado también hay clase y vamos con el tema V60 y Drip Drop, que es un método de preparación colombiano muy bien desarrollado, entonces para que estén pendientes. Listo. Creo, José, que la del sábado es Chemex. Perdón, sí, Chemex y Drip Drop, esa es, sí, tienes toda la razón. Así es, me equivoqué. Bueno, Bueno, no, muchas gracias. Ok, muchas gracias a gracias a vos. todos. Buenas Buenas noches. noches. Hasta Listo. luego. Gracias. Omar, que estés muy bien. Ahí nos Gracias. vemos. Chao. Bueno, Muchas gracias, chao. gracias a ti. Ahí está muy bien, nos vemos. Bueno, Chao. chao.